Hola chiquillos, chiquillas, vamos a esperar unos minutos que vayan conectándose los alumnos y comenzamos la clase. Ahora que han llegado algunos más, eh, vamos a comenzar la clase. Al tiro voy a explicar el tema de lo que se viene. Ya, Joaquín, esperemos. Siguen llegando alumnos. Ya, hoy día vamos a tener nuestra última clase, que es la clase número 5, en el cual vamos a tener las instrucciones para el informe número 2, ¿ya? El informe número 2 va a ser el informe completo, ya para que sepan. Disculpen que estoy con mucha alergia. Ya, entonces, hoy día estamos a 26 de noviembre, en donde tenemos la clase número 5. Ya, la próxima semana vamos a tener las sesiones de consultas. Va a ser martes, miércoles, jueves. Entonces, idealmente usted tiene que ya haber trabajado ya en el experimento, quizá no tanto en el informe, pero sí en la experiencia, en el análisis de los datos, de aquí al martes, ¿ya? Para que la sesión de consulta solamente sea cosa específica y no se queden hasta el último momento, porque ya después no hay el día viernes, no hay sesiones de consulta. Entonces, ahí, si ustedes no asistieron a las sesiones de consulta, se van a quedar con las dudas, si es que llegaran a tener, ¿ya? Entonces, tratan de tener avanzado al menos la parte experimental de aquí al martes. La parte de la hoja técnica, del tracker y hoja técnica, ¿ya? Lo otro va a ser simplemente más que nada redacción. Y eso pueden volver a ver los videos donde yo explico cómo se hace el informe y ya con eso quedarían listos. En el tema de las personas que deben alguna nota, ya tienen que contactarse con Rodrigo Morales, ya se deben alguna de las notas anteriores, hoja técnica 1, 2, informe 1, evaluación 1, ya para recuperarla. ¿Ya? Entonces las recuperativas van a ser el 7 y el 9 de diciembre. Entonces traten de contactarse, mandar un correo a Rodrigo Morales. Recuerden que en el aula tienen el correo del coordinador y vean cómo pueden solucionar el tema de si le faltara una nota. ¿Ya? La evaluación número 2 va a ser el lunes 13 de diciembre. ¿Ya? Y la entrega del informe 2 el próximo viernes. Todavía no está claro hasta qué hora es. Yo creo que va a ser la misma hora que entregaron el viernes pasado el informe corto, ya como a las 8, si no me equivoco. Y la evaluación 2 tampoco está claro a qué hora va a ser. Yo creo que ahí se les va a informar a través del correo el horario de la evaluación número 2, ¿ya? Y por otro lado,
tienen que, en la hoja técnica 2, subieron la pauta, ¿ya? De hecho, subieron de la 1 y de la 2 en el aula. Entonces, cuando ustedes le entreguen la nota, tienen que ver, ¿ya? Si coinciden o no coinciden, si hay algún problema, si está bien corregido, todo eso, ¿ya? Y si no, tienen que apelar, ¿ya? Si no apelan, no se le corrige otra vez la hoja técnica. Entonces es súper importante que revisen bien y si tienen alguna apreciación con respecto a que no se corrigió bien, entonces simplemente ahí tienen que apelar, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas con respecto a la parte administrativa se podría? A mí se me cortó un momento, llegué solamente hasta la... eh, empecé a escucharle cuando dijo evaluación online 2. Antes de eso no escuché nada. No, más que nada está explicando, porque la otra semana va a tener sesiones de consulta, de que el informe 2 tienen que tratar de tener listo hasta el antes del martes, todo lo que es la hoja técnica y el tracker, ya de todo lo que sean los datos, para que las sesiones de consulta puedan ir, obviamente, trabajando las dudas que tengan con respecto a los datos en sí mismos, ¿ya? Porque lo del informe se los voy a explicar todo ahora, entonces ya no va a ser necesario quizás tener dudas, pueden volver a ver este video o en el repositorio que tengan en el aula, y sería, ¿ya? Con las explicaciones de cómo se realiza el informe, pero lo que es de los datos en sí, tienen que tratar de tenerlo antes del martes listo. Eso es lo que estaba avisando. Y los que deben alguna recuperativa, comunicarse con el Rodrigo Morales, que es el coordinador, para ver cómo pueden recuperarla, ¿ya? Que van a ser el 7 y 9 de diciembre. Creo que una consulta respecto a las ¿Sí? notas es que yo he revisado los hitos y ninguno me sale con nota. No sé si es que no han subido las notas A ver, o si es solamente. ¿revisaste qué cosa? Revisé el hito 1 y el hito 2 y ninguno tiene nota. Pero mandaron por correo, avisaron que podíamos apelar por el hito 2, pero Sí. no sé qué apelar porque no hay nota. Por lo menos a mí me pasó así. Entonces, en ese caso te sugiero que le escriba al coordinador, porque al menos yo sé que la hoja técnica 2 todos recibieron su nota. Ya, gracias, ¿Ya? profe. Ya, mi niña. Ya nosotros hemos visto las clases anteriores, todo lo que es el informe breve. Sí, no, a todos no les sale la hoja técnica 1, parece que todavía no se entrega. Pero la hoja técnica 2 sí. Nosotros vimos lo que el título, el desarrollo experimental, los materiales, montaje, método experimental, resultado, análisis, discusión y anexo. Eso lo vimos en la clase 3 y 4, ¿verdad? Y ustedes realizaron el informe respecto a esas ambas clases, ¿ya? Y nosotros ahora vamos a ver lo que es el informe completo, ya que incluye todo, ¿ya? Le hago como un recordatorio del título. El título tiene que llevar el objetivo y la metodología usada para cumplir ese objetivo, ¿ya? No pueden ser más de 3 líneas con letra mayor a 14, tal como aparece en la plantilla. El resumen debe ser un resumen más completo, pero no más de 15 líneas, ¿ya? En donde tiene que ir, obviamente, el objetivo, la metodología, los resultados, ya destacando al resultado que llegaron, el que le están pidiendo el objetivo, ¿ya? Y con su porcentaje de error, ¿ya? Y, y en este caso el error comparativo, que justamente en el caso de ahora se lo están pidiendo, ¿ya? El resumen debe ser tan completo, pero conciso, que sería como justamente el resumen de su informe. Entonces ahí tiene que ir, no van a colocar marco teórico, pero sí tienen que ir los resultados, ya hay parte de las conclusiones. Y con eso, cualquier persona que pueda leer el resumen, va a ver si es que realmente le interesa o no le interesa leer el informe completo. Entonces, por eso el resumen es súper importante, ¿ya? Sí, se tienen que dar los datos finales en el resumen, tal cual como dice Joaquín. Los resultados. En el desarrollo experimental, que nosotros lo vimos también en las 2 clases anteriores, ¿ya? Vamos a tener lo que es materiales, que ustedes van a ingresar todo lo que es materiales e instrumentos.
y los instrumentos, si no se sabe en el modelo, no lo pongan, ¿ya? Y si se lo saben, lo ponen. Pero en los instrumentos, en el materiales y instrumentos, ya en el caso de los instrumentos, tiene que ir sí o sí con el error instrumental, ¿ya? No, Joaquín, solamente en el resumen se ponen los más principales, ya lo que le están pidiendo en el objetivo. En el método experimental, ya es el procedimiento experimental. Aquí después recibí muchos correos con respecto a dudas de que lo confundían como el uso del tracker, como un manual del tracker, y no es así, ya es el método experimental, tal como dice acá, es lo experimental, el experimento en sí, cómo fue puesto las cosas, cómo se dejó caer la masa, y se tomaron los datos, o sea, los datos a través del tracker, eso sí, se tomaron los datos a través del tracker, eso pueden mencionar, ¿ya? O se procedió a tomar los datos a través del tracker, siempre en tercera persona, pero esto habla solamente de la parte experimental, ¿ya? No es como usaron el tracker, ni cómo hicieron los cálculos, ni nada de eso, ¿ya? Por eso se llama, cuando dicen desarrollo experimental, se basa en el experimento en sí, no en la toma de datos, ni en el análisis de los datos. ¿Alguna consulta? ¿No? En resultado, análisis y discusión, que también lo hemos visto en las dos clases anteriores, acá se tiene que destacar, ya obviamente en resultados mostrar los resultados, no necesariamente tienen que mostrar las tablas y los gráficos, recuerden que eso idealmente va en anexos, ¿ya? Y tampoco se tiene que mostrar todos 3 datos de la tabla y después mostrarlo completo en el anexo, no, simplemente se citan, ¿ya? Y el análisis tiene que ser análisis cuantitativo y cualitativo, siempre tienen que ir los dos. Si usted se saltan uno de los análisis, van a tener menos puntaje, ¿ya? En la discusión, obviamente va a ser como ustedes van a analizar los resultados, ¿ya? Y ahí es también donde se hace el tema del error, el error, por ejemplo, comparativo, porcentual, que siempre en este caso se lo están pidiendo. Y las conclusiones siempre se hacen mirando el objetivo, ¿ya? Y sustentado en el punto 4, ¿ya? Que vendría siendo el resultado de análisis y discusión. Yo le hablo de análisis porque es como lo más importante, ¿ya? Pero en el análisis se muestran los resultados y se discute. Pero en el sentido de que no pueden concluir algo que no esté aquí, ¿ya? No pueden, por ejemplo, no es un complemento del análisis. Entonces, acá no van a poner, por ejemplo, lo del error porcentual comparativo si aquí no lo hicieron, ¿ya? Las conclusiones siempre se basan de la siguiente manera. Se sustentan en el análisis y se mira el objetivo. El objetivo fue tal cosa, ¿se cumplió o no se cumplió el objetivo? ¿Ya? En la bibliografía, aquí tienen que tomar, por ejemplo, en este caso, todos los libros. Nosotros le vamos a sugerir algunos libros, pero ustedes tienen que, también páginas de internet, donde sacaron la información, de dónde sacaron la introducción teórica. Tienen que ponerla acá, citarla, siempre citarla, ¿ya? Y en el anexo pueden ir fórmulas, gráficos, tablas, etc. Nos vamos entonces a enfocar un poquito más en las cosas que no hemos visto, ya como en la introducción teórica. En la introducción teórica no tienen que colocar todo el concepto de la física, solamente basta con lo que van a usar, las ecuaciones que van a usar, ¿ya? Las leyes que van a usar, la teoría, en cierta manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si van a hablar en este caso que se trata de inercia rotacional, no van a colocar todas las fórmulas que existen de inercias rotacionales para todos los tipos de objetos, ¿ya? Aquí en este caso se van a basar solamente en la fórmula del instrumento, de la inercia rotacional de un disco, ¿ya? Y del experimento en sí, de cuando tenemos una caída que está sujetado a un objeto que va cayendo. Y vamos a estudiar y vamos a poner la fórmula, y eso se pone en la introducción teórica, ¿ya? También se coloca, por ejemplo, pueden citar para los errores, pueden citar y ponerla en el anexo, porque son varias fórmulas las de los errores que van a usar. Pero acá en cierta manera se ponen todas
fórmula y la teoría que van a usar para este experimento, ¿ya? En las conclusiones, ya tal como lo dije antes, ¿ya? No van a colocar, he aprendido tanto, no. Se dice lo que se aprendió, pero como de manera objetivamente, ¿ya? En tercera persona, siempre en tercera persona, si se cumplió o no se cumplió el objetivo, los resultados principales, con su respectivo error de análisis y discusión, ¿ya? Y aquí incorporamos la ecuación empírica, así que hay, en este caso, algunas nuevas que han descubierto, ¿ya? O el error también con respecto a lo esperado teóricamente, ya que esto sí o sí tiene que ir citado en la conclusión. Y no se puede cometer el error de concluir cosas que no se han analizado, lo que les dije yo anteriormente, que no ha sido sustentado, ¿ya? En el análisis. Y tampoco es un resumen del análisis, ni tampoco una copia. No me van a copiar un párrafo del análisis en la conclusión, porque se los vaya a tomar mal, ¿ya? Y tampoco un complemento de ella, ¿en qué sentido lo que le dije recién? Que ustedes pueden colocar en las conclusiones, por ejemplo, lo del error, del error con respecto a lo esperado teóricamente, y no lo hicieron en el análisis, también está mal, ¿ya? Tiene que haberse hecho todo en el análisis. Hasta el momento van bien, ¿tienen dudas? Consultas. Cuando tengamos que, o sea, suponiendo que escribimos en el análisis lo que son los errores, en la conclusión también hay que agregar el error Sí, sí o o sí. simplemente se puede citar. No, se tiene que agregar. Sí. El error, en este caso el error porcentual o los errores, en las conclusiones pueden ir como los resultados principales, ¿ya? No todas las ecuaciones, sino los resultados que, como llegaron, por ejemplo, en este caso, la inercia de rotación experimental, la inercia de rotación teórica, ¿ya? Y ahí pueden citar la ecuación, ¿ya? Pueden citar la ecuación de la teoría, o pueden citar también desde el anexo de la incertidumbre, ¿ya? Para mostrarlo siempre con sus respectivos errores, ¿ya? Y eso sí que es importante, ¿ya? Pero tienen que ponerlo, ¿ya? Por ejemplo, el resultado fue tanto, 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 de acuerdo a la ecuación entre paréntesis. Listo. ¿Dudas más consultas? Y hay que especificar el tipo de error. Acá, por ejemplo, en los resultados casi todos los vamos a usar con errores de propagación, ¿ya? Porque son cálculos. No van a poner, por ejemplo, la aceleración lineal fue tanto, la aceleración angular fue tanto, porque es como citar, en conclusión no se citan todos los resultados. En el análisis sí, pero en la conclusión no, ¿ya? Entonces la estimación lineal de la curva o del gráfico fue tanto, tampoco, ¿ya? Acá solamente es lo que le están pidiendo en el objetivo, ¿ya? Por eso se dice que las conclusiones es siempre mirando el objetivo. Si le piden tal cosa el objetivo, de ahí se tiene que sacar el resumen del análisis para responder a eso. Se coloca un resumen de todo el análisis. ¿Más dudas, consultas? Ya. Nos vamos entonces a la plantilla. Nuevamente, lo que hemos visto en 2 clases ya seguidas. Hacen doble clic aquí y modifican segundo semestre, física 110. Porque esto está subido de esa manera, por eso no lo hago yo acá, pero tienen que hacerlo ustedes. Acá seleccionan, editan, ¿ya? El título, los nombres, el rol, los correos y el horario de cada uno de los integrantes del grupo, que son 2. Acá en el resumen, aquí obviamente acá está describiendo breve el trabajo, no más de 15 líneas, el objetivo del resumen, dar un vistazo escueto sobre el objetivo del trabajo, procedimiento, resultado y conclusión, ¿ya? Por medio de un número, magnitud, por sus respectivos errores, error relativo porcentual, error comparativo, y todo escrito en la anotación y cifras significativas correctas, ¿ya? De modo que un lector con leer el resumen puede evaluar si el trabajo es de su interés, tal como se lo expliqué ya
Ahora es un poquito atrás, ¿ya? En la introducción teórica, acá por ejemplo le dan un ejemplo, ¿ya? De lo que se trabaja. Este es otro experimento, pero acá se ven, si se fijan, están las ecuaciones citadas con sus respectivos números de referencia, ¿ya? Explicando qué es cada una de las variables, ¿ya? Y acá ustedes pueden citar, ¿ya? Y poner en el anexo las fórmulas del error, ¿ya? De incertidumbre. En el desarrollo experimental, que lo hemos visto ya, lo he explicado varias veces, cuando son instrumentos, colocan, si es que tienen el modelo, si no, no, pero sí el error, ¿ya? Y si no, citan los otros aparatos que están ocupando, como una polea, una nuez, un soporte, el hilo, etc. Acá el montaje, que lo pueden sacar de la guía, tienen que sí o sí describir las variables. El método experimental, que es el procedimiento del experimento, ¿ya? De cómo se lleva a cabo el montaje. Eso es. En resultado, análisis y discusión. Eso ya tienen que ustedes hacerlo, recordar lo que ya han trabajado. Las conclusiones, serían resultados numéricos principales. Esto ya es lo mismo que lo vimos en el PPT recién, ¿ya? La bibliografía, ya lo que es en formato APA, ¿ya? Y tienen que poner, obviamente, las páginas de internet que van a usar. Y en el anexo, tablas, gráficos, ecuaciones teóricas y ecuaciones de los errores, ¿ya? Las ecuaciones teóricas, si son pocas, pueden ir en la introducción teórica. Pero las de la incertidumbre, idealmente que vayan en el anexo, porque son muchas, ¿ya? Usted simplemente las cita. Nos vamos a la guía entonces de trabajo, ¿ya? Y aquí les digo al tiro, desde ya, esta es una guía, no es un informe, ¿ya? Que diga desarrollo experimental, procedimiento experimental, material, no significa que sea lo mismo, por si acaso, ¿ya? El objetivo, solo a partir de los conceptos fuerza y torque, determinar el momento de inercia de un disco. Y esto se hace de manera experimental con este experimento. El 2, a partir de las dimensiones geométricas y masa, determinar el momento de inercia de un disco. Esto se hace de manera teórica, ¿ya? Y 3, realizar comparación y rendimiento de ambos métodos anteriores. Y acá se hace el error porcentual. Entonces vamos a tener inercia rotacional experimental, inercia rotacional teórico y el error porcentual de comparativo, ¿ya? Acá están los materiales que vamos a usar, ¿ya? Todo lo que es instrumento, ustedes le colocan con su respectivo error instrumental. El montaje, que se está explicando acá, y ponen el dibujo de acá, ustedes pueden usar el mismo. Acá simplemente tienen que señalar qué es A, qué es T, qué es M, qué es P, ¿ya? Estamos hablando de peso, masa, tensión, aceleración. Radio de acople, cuando está unido al hilo, ¿ya? Y este es el radio del disco, que es el mismo, que, o sea, va a tener la misma aceleración que el de abajo, ya que está unido al de arriba. Pero con este nosotros vamos a sacar el teórico, ¿ya? Eso es todo. Tiene el mismo eje de rotación o su centro de masa. Acá dice procedimiento experimental porque es una guía, pero no es un informe, ya lo vuelvo a repetir. Cuando dice acá procedimiento experimental, ya esto es más que nada en la introducción teórica, por si acaso, ¿ya? Y aquí está explicando qué fórmulas vamos a usar, ¿ya? Tenemos que el torque igual al radio por la tensión, ¿ya? Y en esta experiencia del tracking vamos a estudiar la relación entre el torque y la aceleración angular del sistema. Y la ecuación que rige este experimento estaría dada por esto, ¿ya? Que vendría siendo torque es igual a radio por tensión igual a inercia por aceleración angular. Nosotros vamos a tomar esto y lo vamos a calcular, ya que está aquí. Primero sabemos que la tensión en este caso, ya,
¿Sí? En este caso tenemos que la tensión es igual a la masa por la gravedad menos la aceleración lineal, la aceleración de caída, ¿ya? De un objeto que está cayendo, ¿ya? Esa es la tensión de la cuerda. Eso ya lo hemos visto. Esto de acá. Es gravedad menos aceleración. Esa es la tensión, ¿ya? Después acá entonces tomamos que la tensión, ¿ya? Es que es igual a masa por gravedad menos aceleración lineal, que es lo mismo que aceleración angular por radio, ¿ya? Y eso se multiplica por el radio que está aquí, el radio. Y es igual a I por aceleración angular. Recuerden que el I es la inercia. Entonces vamos a despejar la inercia rotacional y nos queda que es igual a masa, paréntesis, gravedad menos aceleración angular por radio, todo eso multiplicado por radio y dividido por aceleración angular. Y ahí entonces nosotros ya tendríamos nuestra fórmula para calcular en la inercia experimental. Disculpen. Donde M corresponde a la masa que está cayendo, G la gravedad medida en Santiago de Chile, que se la van a dar, ¿ya? Alfa la aceleración angular, ¿ya? Y R el radio de la acople, que también se lo van a dar, lo tienen que medir. Entonces aquí se hace un análisis de la fuerza de las masas y torque de la polea para entender la expresión que los permite determinar, ¿ya? Recordemos que el teórico después lo vamos a calcular, pero con el 1/2 masa por R al cuadrado, ¿ya? Usamos el tracker para de movimiento rotacionario, obtenemos la aceleración lineal, ¿ya? Que obviamente después lo vamos a pasar al angular, ¿ya? Y ocupamos la pendiente, obviamente, para obtener la aceleración lineal, que es la pendiente del gráfico de velocidad versus tiempo, ¿ya? Y lo llevamos esos datos al Excel y con eso nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo tenemos que registrar nuestra tabla? Tenemos el radio del acople, el radio, que en este caso sería el R', no está bien puesto R', que es el radio del disco. Acá la masa del disco MC, la masa del disco, y la masa del objeto que cae, aquí está de acá. ¿Ya? Después nosotros cuando lo llevemos al Excel, vamos a calcular obviamente el valor del radio de la polea de anclaje, ¿ya? Previene el cálculo de la tensión de la cuerda por el radio de acción de la polea de anclaje y minimizamos los errores de cálculo y nosotros nos vamos a poner que estos datos como resultado: aceleración angular, la masa del objeto que cae o el objeto impulsor, la tensión, que es la fórmula que vimos anteriormente, el torque de la fórmula que vimos anteriormente y la inercia de la fórmula que vimos anteriormente, ¿ya? Aquí la obtención del torque requiere de otras variables que deben ser medidas. Y vamos a usar esa gravedad, ¿ya? Y con eso nosotros ya nos vamos a obtener nuestra inercia rotacional experimental. ¿Cómo sacamos la teórica? ¿Ya? El segundo método de obtención, en este caso la inercia, vamos a considerar la figura geométrica anclada en la polea, que es un disco sólido de R', ¿ya? La dimensión puede ser obtenida a través del pie de metro y la balanza digital. Y aquí nosotros vamos a usar la fórmula medio, la masa C, por R' al cuadrado, para obtener la teórica. Entonces aquí tomamos la masa de la balanza, el R' del pie de metro, lo elevamos al cuadrado, ¿ya? Y ahí vamos a tener entonces nuestro valor de inercia teórico, ¿ya? Los colocamos acá los valores, lo determinamos y ahí nosotros los comparamos. Hacemos un análisis comparativo porcentual, ¿ya? Y el análisis respectivo considerando la medición real como la obtenía en el método, ¿ya? Y en complemento aquí en la bibliografía, ustedes pueden sacar de estos libros, pueden sacar de otros libros, pueden sacar de internet, pero siempre es la mención, ¿ya? Entonces eso es como para explicarle lo que es en sí
el trabajo que van a hacer. Entonces recuerden bien que este procedimiento experimental no es el que tienen que copiar y pegar en el informe, porque no tiene nada que ver, ¿ya? Lo vuelvo a repetir. Aunque tenga un alcance de nombre. Esta es una guía que no es un informe. Entonces tenemos eso, el mismo objetivo. A partir de los conceptos de la física, determina el momento de inercia de un disco, que vamos a hacer el experimental, después vamos a hacer el teórico, ¿ya? A partir de las dimensiones geométricas, después vamos a realizar comparación y rendimiento de ambos métodos anteriores. Y tenemos nuestro montaje, ¿ya? Con su descripción, y acá tenemos el video, para que lo vean atentamente. Así se dan cuenta, dura segundos nomás el video, ¿ya? Y es el que ustedes van a descargar del aula. Súper importante que no saquen el video de acá, sino que lo descarguen del aula, que ocupen una buena, que tenga como una buena calidad, ¿ya? Si no, el tracker no le va a tomar los datos. Vamos a tomar entonces para la calibración, vamos a tomar el gatito que tomamos en la clase 3. El gatito que tomamos en la clase 3 medía 15,5 centímetros. Nosotros tenemos que pasarlo a metro justamente para hacer la calibración. Recuerden que si no lo hacen bien, ¿ya? Si no ponen bien de la base a la altura de la orejita, también se va a notar la diferencia en los datos tomados, ¿ya? Ya tenemos la foto. En los datos solamente nos van a pedir el tiempo y la velocidad, que es lo único que vamos a necesitar sacar del tracker para llevarlo al Excel y hacer el gráfico. Entonces aquí basta que tengan tiempo y velocidad, ¿ya? Acá no es necesario más gráficos tampoco, esto como para demostrar cómo el movimiento parabólico hacia abajo, de que está cayendo en este caso. Estos datos son para sacar el momento de inercia rotacional teórico, ¿ya? O geométrico. Tenemos la masa del disco, con su respectivo error. Recuerde que está en gramos, aquí lleva los kilogramos, ¿ya? Acá tenemos la otra masa, que este es el que vamos a usar para el experimento, que se toma con todo, ¿ya? Con el enganche y todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo esto pesa. Recuerde que esto está sujetado a un hilo. El hilo tiene masa despreciable con respecto a esto, al objeto impulsor. Sí, todo está en gramos. Siempre la balanza entrega en gramos. Todos tienen que pasarlo a kilogramos, por si acaso. Acá, por ejemplo, no tienen que poner... bueno, acá tiene el modelo. Acá no se le ve el modelo, así que no lo ponga. Pero sí el error instrumental. Con eso es importante. Y con esto también nos sirve para sacar el disco grande, que le reprima, ¿ya? Tomamos el diámetro, lo medimos. Y con esto nosotros vamos a obtener entonces el momento de inercia rotacional teórico, ¿ya? Entonces acá, si se dan cuenta, está entre 8,9 y 9, pero está más cerca del 8,9. Entonces ya sabemos que es 8,9 el diámetro, estamos viendo el diámetro, y empezamos a ver cuál es el que coincide, cuál de estos puntos coincide con el de arriba,
¿ya? Y cuando coincide con el de arriba, es el otro decimal, ¿ya? Tiene que ser muy cercano a 8,9. Tiene que estar por acá. Y aquí se va alejando. Ya más distinto que coincida, cuesta más. Y esto en este caso, tienen que tomar el error instrumental de este pie de metro. ¿Ya? Recuerden bien que la sensibilidad divide en 2. ¿Cuál es la mínima medida? Y la dividen en 2. ¿Ya? Y eso lo tienen que anotar como error instrumental. Nos vamos al tracker. Ya. Aquí es muy importante que no se note mucho el zoom, pero ustedes pueden aumentar o ajustar. Nuestra mouse está siendo tomada ya como muy en la puntita izquierda, ¿ya? Que se vea la diferencia con el fondo. Esa puntita derecha, mejor dicho, del objeto que cae, ¿ya? Si se dan cuenta, el eje va a pasar por acá, donde va a tomar la mayoría de los puntos, ¿ya? La mayoría. El eje X está muy abajo para que alcancemos a tomar muchos puntos, lo que más podamos. En realidad van a ser como 10, ¿ya? Quizá un poquito más, pero ¿por qué? Porque esto transcurre en segundos. Ya la calle no es como el ejemplo que vimos en el informe 1, donde podríamos tomar más datos, ya que teníamos 2 masas. Entonces la aceleración era mucho más baja que un objeto que cae. Si se dan cuenta bien, el gatito tiene que estar bien en la base y en la orejita para que la calibración quede bien y estos datos queden bien, ¿ya? Entonces aquí vamos a tomarlo y vamos a observar cómo va a caer. Y esto es importante. Nosotros ocupamos fotograma inicial 484 a 497, que es justamente lo que incluye el desplazamiento de aquí hasta acá. Si se dan cuenta, lo vamos y lo lanzamos. Ahí está. Nosotros acá nos vamos a fijar solamente en la velocidad, ¿ya? Tiempo, velocidad. Y si se dan cuenta, van a ser pocos datos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 datos. O 12. El último no tomó el dato porque está fuera de la línea del eje. Entonces no lo consideró. ¿Ya? Y en el dato 0 tampoco. Tiempo 0, que es velocidad inicial, 0. Se podrían agregarlo aquí en forma manual, pero no fue considerado. ¿Ya? No fue tomado porque se salió un poquito del eje. Pero en la mayoría de los puntos sí toca el eje. Mientras toque el eje estamos bien. No, el control. Bueno, el punto rojo que es que en este caso estamos trabajando. Ya, entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Y copiar y pegar tiempo y velocidad. Obviamente la velocidad solamente los datos que hay al medio, ¿ya? Y el tiempo los que correspondan a la velocidad. Y lo llevamos a la hoja Excel. Disculpen, este no es. Este es el que ustedes van a descargar, ¿ya? Desde el aula. Van a tener el radio, que este radio se lo dan, no es el mismo radio del disco que es para sacar el teórico. Este es el radio del disco de acople que está abajo, unido al hilo, ¿ya? Y a la masa que cae. La gravedad, que aquí sacamos los datos, que es de la velocidad versus tiempo, ¿ya?
velocidad y tiempo desde el tracker. Cada vez que está en amarillo son datos que ustedes ingresan. Cuando está en verde son fórmulas. ¿Ya? Siempre recuerden eso. Acá, por ejemplo, este valor ya se lo están dando. La masa del disco grande, se podría decir, para sacar la inercia teórica, el error de la balanza, la masa del cuerpo que cae, el error de la balanza y la gravedad. Aquí graficamos, colocamos la estimación lineal. ¿Ya? Obviamente el gráfico nos va a dar la aceleración lineal, no angular. ¿Ya? Aquí simplemente vamos a copiar la aceleración de la pendiente, que es el valor de acá, el error de la aceleración del error de la pendiente, y aquí sí que hacemos el cálculo. ¿Ya? Aceleración angular es igual a ¿qué? Aceleración lineal dividido por el radio que tenemos ya al principio. Este de acá. Y por error de propagación calculamos esto. ¿Ya? Después este de acá le ponemos igual a ese valor. Este de acá igual a ese valor. Calculamos la tensión. Ya recuerden que la tensión es igual a la masa por gravedad menos aceleración lineal. ¿Ya? El torque con su ecuación, que vendría siendo tensión por R, por el radio. Sacamos los errores, recuerdan, por propagación, y la inercia rotacional, ¿ya? Que vendría dado por en ese caso era aceleración, perdón, era torque dividido por aceleración angular, porque recuerden que la fórmula que vimos, el torque es igual a la inercia por la aceleración angular, entonces la aceleración angular pasa dividiendo al torque. Y ahí lo obtienen entonces ustedes el valor experimental, ¿ya? Y sacan con teoría del error de propagación el error. Este es para el teórico, ¿ya? La masa del disco, que la sacamos de arriba, le colocamos igual al punto que estaba arriba, el error igual al de arriba, el R' que ustedes sacaron de la lectura del pie del metro, ¿ya? El error también lo sacaron de la lectura del pie del metro. La inercia teórica, ya rotacional teórica, que es 1/2 la masa por el R al cuadrado. Y sacan el error. ¿Ya? Entonces ahora les voy a mostrar cómo, para el caso de acá, que hicimos nosotros, cómo quedó. ¿Ya? Que puede ser distinto al de ustedes. Ya. Estos radios se lo dieron, ¿ya? La masa del disco se toma, obviamente está el valor ahí en el PPT, con el error de la balanza, la masa del objeto que cae con su error de la balanza, y la gravedad. Esto lo tomamos del tracker, graficamos, se dan cuenta que nunca va a ser como perfectamente lineal, pero porque igual obviamente hay un movimiento, ¿sí? Pero vamos a tener que sacar la pendiente que obviamente va a ser negativa porque está cayendo el objeto. ¿Ya? Y la pendiente sacamos la estimación lineal, recordemos seleccionamos estos 4 para obtener aceleración o estimación lineal, perdón. Y aquí en la pendiente la aceleración, ¿ya? Intersecto, el error de la aceleración y el error del intersecto. Solamente vamos a tomar el dato de la pendiente, ¿ya? Para sacar la aceleración lineal igual al absoluto, valor absoluto de la pendiente, que nos da 4,3. Después sacamos la aceleración angular que vendría dado por la aceleración lineal dividido por el radio que está arriba, ¿ya? El que nos da. Y acá ustedes sacan por propagación el error de la aceleración angular. Entonces tendríamos aceleración angular
Colocan el igual. Recuerden que cuando está en verde siempre tienen que llevar un igual al anterior o igual en una fórmula, pero es como siempre los verdes tienen que llevar un igual, ¿ya? Y los otros no. Los amarillos son datos ingresados directamente. El error, el mismo de acá, igual a este. La tensión, que les dije ya que era gravedad, ya se lo den arriba, menos la aceleración lineal, que era de aquí, multiplicado por la masa, que era la masa del objeto que cae. Después sacamos el torque, ¿ya? Que vendría dado por la tensión, por el radio, que también le dije ya la forma. Y después la inercia rotacional, ya que vendría dado por qué? Por el torque dividido por la aceleración angular. Y ahí, entonces nosotros tendríamos nuestra inercia rotacional experimental. Y cada uno de los errores se saca por propagación, ¿ya? En este caso de acá, ¿ya? Que es para el método 2, que es para sacar la teórica, tenemos la masa del disco, que fue el que sacamos de la PPT, el error, lo sacamos igual al de arriba. Acá el R', que ustedes lo ingresan, ya este valor del pie de metro, el que ustedes vayan a leer. Este es un valor, no es el exacto, ya por si acaso. Simplemente ustedes tienen que sacar. Y la inercia, en este caso teórica, que vendría dado por 1/2 la masa por R al cuadrado. 1/2 este por este al cuadrado. Y el error lo sacan por propagación. Y más bajito sacamos el teórico, el error comparativo teórico entre ambos dos. ¿Ya? La teórica con la, la teórica con la experimental. Entonces simplemente tomamos los valores, ¿ya? Entonces sacamos experimental menos teórica, partido por teórica, y nos dio menos 5%, después acá al lado lo sacamos el absoluto de este valor, porque siempre tiene que dar positivo, no negativo, ¿ya? Sí, todos los errores se sacan por propagación. Eso ya lo hemos visto y lo tienen con la experiencia anterior. Ya, y eso es lo que ustedes hacen en la hoja, en este caso Excel, ¿ya? En lo que se trabaja. El gráfico de acá, recuerden bien, que aquí tienen que colocar las variables que corresponden, este Y lo borran y le colocan velocidad. Y este X lo borran y le colocan tiempo, ¿ya? Porque el tiempo va acá y la velocidad va acá. No se le olvide siempre colocar eso así, cuando van a poner. Abajo también, colocar aquí arriba el tiempo, o el tiempo y la velocidad, con sus unidades, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿Una? Hay que colocar el error digital también, que corresponde al tracker, aquí estamos usando 3 unidades de medida, 3 cifras significativas después de la coma, ¿ya? Y el mismo valor que nos dieron en el tracker. Quedamos, el plazo de entrega vendría siendo para el 3 de diciembre. Yo creo que va a ser la misma hora que el del viernes pasado, ¿ya? Y nuevamente les muestro el calendario para recordarles que las sesiones de consulta son del martes hasta el jueves en la mañana. Después no hay sesiones de consulta, no hay consulta. Entonces la idea es que tengan al menos todo trabajado hasta el día martes, la parte del Excel, ¿ya? Tomado los datos del tracker sacado y llevarlo al Excel y hacer los cálculos, ¿ya? Para que después los otros días sea más que nada la redacción del informe. Recuerden que los recuperativos tienen que comunicarse con el coordinador para ver si es que deben alguna nota, ¿ya? Y la evaluación online 2 va a ser el lunes 13, que incluiría la materia
de las clases 3, 4 y 5. ¿Ya? Todavía no sé bien la hora, así que no le puedo informar de la hora. Pero eso se le va a informar a través de un correo masivo a todos por igual. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, no hay ninguna. Ya. Nos vemos entonces la próxima semana en sesiones de consulta, si es que coincidimos en el horario. ¿Ya? Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, ya que les vaya muy bien a todos. Ya. Cuídense, chao. Chao, profe. Chao, cuídense. Profe, una consulta. ¿Sí? Sí, la grabación de este video la va a subir en algún lado. Siempre apenas termino la clase, yo la subo en el aula, es en repositorio, aquí en repositorio, ahí pueden entrar ustedes a ver y tienen las grabaciones del otro profe también. Todo. Ya, todas las grabaciones quedan en un repositorio, por si acaso. Ah, ya lo vi. Gracias. Ya, Tenga buen día. chao.